Es una pregunta que parece rutinaria, que parece poco relevante, o que pocas veces se le hacen a los precandidatos y que a mí me parece que es la fundamental. ¿Por qué Carlos Alvarado quiere ser presidente de Costa Rica? ¿Qué te inspira a querer ser primero candidato del Partido de Acción Ciudadana y pretender también ser presidente de Costa Rica? Para hacer las cosas y que Costa Rica sea un país desarrollado. Eso es lo fundamental, eso es lo que tiene que pasar. Y yo, cuando tuve la oportunidad de ser ministro, vi que se podían hacer las cosas y también vi que Costa Rica está a pasos, pero necesitamos hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, pero no estamos lejos de ser un país desarrollado y de punta del siglo XXI en América Latina y en el mundo. Y es ese sentido de posibilidad y la responsabilidad para hacerlo lo que a mí me motiva a hacer esto. Vos sos un muchacho joven, sos un político joven, 37 años si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Cuando yo tenía ya 20 años, 20 y pico de años, en los años 80, eso que decís vos de ser un país desarrollado, no nos sonaba a los jóvenes de aquella época como nada imposible, nos parecía que era algo factible, inclusive el desarrollo que venía teniendo nuestro país nos permitía pensar, por el índice de desarrollo, que era muy factible lograr ese desarrollo. Sin embargo, hoy en día muchos pensarían que eso es una promesa más de un político, porque sobre qué sustento se atreve a decir que Costa Rica sea un país desarrollado, qué sé yo, pensando en las grandes potencias, en Europa, en Norteamérica. ¿Dónde está el sustento que vos encontrás para justificar esa ilusión del desarrollo? Hemos construido una capacidad instalada como país que permite eso. Lo que pasa es que creo que no la estamos utilizando de la manera ni más eficiente ni a la velocidad que se requiere. Costa Rica tiene, por ejemplo, un sistema educativo que se desearían en casi todas las partes del mundo. 8% o casi 8% del PIB en educación, más de 77,000 funcionarios en el sector educativo, solo en el MEP, que es como una cuarta parte de los funcionarios públicos del país. Hay empresas transnacionales que en todo el mundo tienen 77,000 funcionarios. Nosotros lo tenemos solo en nuestro país. Similar la Caja tiene una musculatura institucional a través de todo el territorio nacional y que es lo que nos permite tener índices muy elevados de salud, a veces como de país desarrollado. Pero hay otras cosas en las que tenemos rezagos importantes. Por un lado, nuestra estructura fiscal tiene un rezago importante, nuestra generación de empleo está muy concentrada en el gran área metropolitana y áreas de gran potencial para el desarrollo, como son las costas y las fronteras fuera del GAM, ciertamente tienen indicadores que no son de un país desarrollado, pero tienen gran posibilidad para hacerlo. Somos un país pequeño, mucho de eso se puede hacer. Veo ahí esa posibilidad de, con la gestión tanto política como administrativa y muy enfocada, con una política de calidad que tenga como su prioridad el desarrollo y no el poder o no otro tipo de incentivos, ese poder transformador. Lo vemos también en la capital y en el gran área metropolitana. Costa Rica tiene ese potencial de ser una capital mejor, saludable, de primer mundo, pero para eso tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer un tren interurbano, que ahí tenemos esos derechos de vía y tenemos los ingenieros y tenemos el conocimiento para hacerlo, ya hay diseños para eso. Pero necesitamos hacerlo. Tenemos que hacer una sectorización que descongestione, lo hablábamos ahora cuando veníamos al programa, la dificultad que hay, pero con una sectorización que saque esa gran cantidad de buses del casco metropolitano, podemos mejorar el transporte público. ¿Cuáles son las decisiones que vos crees determinantes que deben gestarse desde un liderazgo, más que desde el tema técnico, desde el liderazgo, porque vos sos una persona joven, que alguna gente podría pensar de que es exactamente tu hándicap el ser tan joven para gobernar un país, pero cuando vemos, por ejemplo, a Macron en Francia, como que ya uno ve la posibilidad de que alguien joven pueda tener las capacidades para dirigir una nación. Bueno, en Costa Rica ya ocurrió con Alfredo González Flores. Él gobernó a los 37 años, a mi edad. Pero en aquella época se morían de 55 años. Bueno, pero lo Oye, hizo. que la gente muere a los 80. El mismo Bernardo Soto fue un gobernante en Costa Rica en sus 30s.
Yo creo que la calificación a las personas no tiene que venir tanto de su edad o de su género o de otras condiciones, sino de lo que ha hecho. Yo creo, siento la autoridad moral de decir que puedo hacer porque hice cuando estuve en la administración pública, y creo que en ese sentido comparto el tema de las decisiones. Hay que tomar decisiones. Un gobierno, y esa es mi aspiración en un segundo gobierno del PAC, tiene que llegar no con la idea, sino con la certeza de que dejará en marcha proyectos como ese tren interurbano, que dejará en marcha un proceso de sectorización, no como una hipótesis política, sino como una certeza de que a eso es a lo que vamos al poder. Otra cosa que creo que es fundamental es la gestión educativa. La mejora de nuestra educación no depende de una ley, no depende de más presupuesto, depende de mejorar las condiciones desde el aula, que es ahí donde se da el evento educativo entre educadores eso quería tocártelo jóvenes. más adelante. La pregunta que te hacía es, ¿dónde están las fortalezas tuyas de liderazgo para poder suplir todas esas necesidades que está requiriendo los gobernantes, los gobiernos nuestros? ¿Dónde está exactamente el sustento que vos encontrás en tus capacidades para dirigir un país? ¿No? Después veremos los temas a profundidad, pero ¿dónde está Carlos? Porque yo podría decirte, Carlos, que muchos te conocerán por tu paso en el IMAS como ministro del sector que te encomendaron, que ahora vamos a hablar de eso también, y también de ministro de Trabajo, pero son que renunciaste hace un tiempito, un año antes de que acabara tu periodo como ministro de Trabajo. O sea, la experiencia tuya en gobierno son 3 años muy rápidos en el IMAS y en el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde agarrás vos el sustento? Porque inclusive leía hace muchos días cuando vos planteaste tu candidatura que dijiste que nadie te la había ofrecido, que vos fue una decisión personal, que vos dijiste voy para adelante, me voy a atrever a ser candidato, y no dijiste como muchos, es que me lo están pidiendo, sino que fue una decisión propia. ¿Dónde está el sustento de ese liderazgo? Bueno, creo que está en lo hecho. Yo, si me tuviera que calificar, soy alguien más que de decir, de hacer. Tanto en el IMAS como en el Ministerio de Trabajo nos enfocamos en hacer, y hay un récord de cosas hechas, como lo fue la Estrategia Puente al Desarrollo para reducción de la pobreza, que efectivamente tuvo ese efecto, o reducir dramáticamente las filas en el IMAS, la gente que llegaba en la madrugada tomando ficha para que la atendieran, y ahí en un año se instauró un sistema automatizado de llamadas que redujo dramáticamente las filas y mejoró la calidad de vida de las personas. En el Ministerio de Trabajo ampliamos junto a la Caja y el INAMU y Hacienda la cobertura de las trabajadoras domésticas, de las mujeres trabajadoras más vulnerables de todo el sistema, y eso se concretó. Logramos renegociar la fórmula salarial del sector privado en un acuerdo sindicatos, empresarios y gobierno, unánime, a través del diálogo. Ahí es donde yo veo la posibilidad. ¿Y te habías planteado eso alguna puede vez pasar. ser candidato a la presidencia de la República o precandidato? ¿O esa inquietud te surge después de haber pasado esos 3 años en gobierno? ¿O Creo que alguna vez en tu vida te habías planteado? Para ser honesto, completamente no lo había planteado. Pero ¿por qué surge? No solo por esta posibilidad. Yo visualizo esa Costa Rica desarrollada, pero también visualizo los riesgos que hay. Nosotros dimos un salto cualitativo, creo yo, y estoy convencido de ello, con un gobierno de acción ciudadana. Yo estoy convencido que la política estaba en un nivel y el gobierno del PAC lo que logró fue llevarla a otro estadio en que se mejoró la calidad en que se hace la política pública, por muchas condiciones. Creo que había muchos amarres ya en la estructura partidaria de tanto Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, y que llegue el PAC como partido nuevo mejora la calidad de la política pública. ¿En qué año entras vos al PAC? Yo entro en el 2002. Estamos hablando de 15 años. Es correcto. O sea, tenías 22 años. O sea, prácticamente yo soy políticamente sos virgen. O sea, entraste directamente al PAC, no tenías una historia anterior. No, yo soy producto de mi participación política, y mi formación política es en Acción Ciudadana. Pero ahí es donde yo visualizo esto. Esto es una lucha que desde el punto de vista del PAC no empezó en el 2014. El PAC como partido inicia en el año 2000, iniciando el siglo XXI. Y es hasta el 2014 que llega a ser gobierno y empieza a hacer estos cambios. Y por eso yo creo que no es solo ese tema de la mejor política que estamos llevando adelante, sino el riesgo de ir para atrás.
es decir, devolver a la estructura anterior de poder. Y esa es la estructura de los partidos tradicionales. Lo que yo he dicho y es lo que sostengo como un lema de campaña, y lo lleno de sentido, no es una frase vacía, es eso, es que volver al pasado es perder el futuro. Volver al pasado, volver a quienes nos gobernaron ni siquiera hace 10 años, es quienes nos están gobernando desde los 80s y 90s, ese mismo grupo de poder. ¿Por qué vamos a nuestra generación a entregar ese poder a quienes ya gobernaron y demostraron que Costa Rica no avanzó como pudo haber avanzado? La convención del PAC es cerrada. Es abierta. Es abierta. A nivel nacional la va a hacer. A nivel nacional, y cualquier ciudadano con su cédula bueno. estando en el padrón puede ir a votar y deja firmado un documento similar. Entonces mejor la pregunta todavía que te iba a hacer. ¿Por qué un ciudadano, por qué Claudio Alpizar o cualquier ciudadano tendría que escoger a Carlos sobre Welmer? O sea, ¿qué tenés vos que me puede asegurar a mí más un buen gobierno que Welmer? Bueno, yo creo que es una apuesta a un cambio generacional en la política. Es una apuesta a ir de manera acelerada hacia el futuro. Creo yo que lo que nosotros queremos aquí es dar un golpe de timón muy deliberado para llevar a Costa Rica a liderar en el siglo XXI. Y eso es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Y no con visiones o con discurso. Yo me he dado la tarea de poner en blanco y negro lo que son las propuestas también que no son quiméricas, que tienen el respaldo. En el caso del tren, el respaldo del ingeniero Guillermo Santana, que también me ha dado el apoyo, después de que nos conocimos en el gabinete. ¿Para qué? Porque él ve en mí la posibilidad de que ese proyecto... Pero dejó ese proyecto abandonado. Si hubiera estado tan convencido de ese proyecto, yo creo que, no hubiera renunciado. Yo creo que hay una cosa muy importante ahí. Y ahora nuevamente el que estaba dirigiéndolo renunció. O sea. Bueno, eso hay que resolver. Pero hay una cosa que es cierta. Hoy hay un proyecto con prefactibilidad y depositado en el banco de proyectos de Mideplan que, perdonando lo coloquial, pero como dicen, está para dar. ¿No sería que el señor Santana se conformó con la aprobación legislativa de permitirle endeudarse? Yo creo que hay dice, condiciones... mejor me voy porque la ejecución es lo que es imposible en el país. Hay condiciones de las personas que están en la política y hay condiciones políticas. Yo creo que a los costarricenses no les interesa a la larga si es Carlos Alvarado, Guillermo Santana o X o Y quien hace la obra. A los costarricenses lo que les interesa es que sea buena, que se haga en tiempo, que no se roban la plata cuando se haga y principalmente que esté y que le resuelva la vida. En ese tema específico y rápido, Carlos, porque no quiero detenerme mucho en eso. Nada ha cambiado en el tren, en el PAC. O sea, ¿qué ha cambiado en el tren en el gobierno anterior, tras anterior y el actual? No, creo que sí. Este diseño... Yo creo que desde que arrancó don Abel, que tuvo la iniciativa de reactivarlo, de ahí en adelante el tren ha sido siendo ninguneado y yo creo abandonado. que en el tema del tren sí hay un avance cualitativo con este diseño de prefactibilidad. Es un diseño que plantea el uso de vía existente, sí, pero viaducto. Pero es un proyecto... Sí, pero en la práctica, lo que hoy estamos viendo el tren es el mismo tren. La reforma en los sueños de cambiarlo y prefactibilidad, ¿verdad que se llama prefactibilidad? La reforma también de la ley de Incofer va a permitir, abre la puerta para que eso sea una realidad. Está la reforma de Incofer, está el proyecto en el nivel de diseño, lo que quiere decir que sí es materializable. Tenemos que seguir en la ruta de las decisiones. ¿Te gustó, de qué pasa. No, me gusta mucho. Me gusta mucho porque hay una frase de una persona del mundo de los negocios que es muy conocido, que es Peter Drucker, que a mí se me quedó mucho, que dice que cualquier decisión es una decisión real, es elegir entre criterios contrapuestos. Eso es una decisión. Cuando uno decide algo que es muy evidente, no es una decisión. No. Pero cuando hay costo, cuando hay que decir, no es por aquí, es por acá, esa es una decisión real. Y yo creo que lo que como país tenemos que estar dispuestos a hacer es a tomar decisiones reales. Hoy es que cosas que se pensaba que no eran posibles, como renegociar convenciones colectivas a la baja y sin huelgas. Antes, todas las renegociaciones de convenciones colectivas, como en Habdeba y en Recope, era para subirle su costo y trasladarlo a tarifas u otras cosas. Esta fue la primera vez que se renegocia esas convenciones quitando costos, sin huelgas y en diálogo social y sin menoscabar derechos de trabajadores. Eso se pudo hacer, algo que se decía antes, no, eso no se puede hacer. Sí, sí se pudo hacer.
Entonces creo que hay un gran sentido de posibilidad. Antes nos decían, no, es que es muy entrabado el Estado, las cosas no pueden pasar, y están pasando. Entonces, ¿es injusto el ciudadano o es miope el ciudadano? Porque ve al presidente bien y ve el camino definido por el PAC tan mal como otros gobiernos. Yo creo que hay que matizar eso. El ciudadano ve la diferencia cualitativa, pero el ciudadano es exigente y tiene razón de serlo. El ciudadano quiere más y más rápido y mejor. Y eso es... No es que es piadoso a veces el ciudadano, porque no, yo creo que en el caso de Laura que... Chinchilla también en algún momento la valoraban a ella mejor que el camino del país. Pero, ¿no será que el ciudadano también es noble y al ahí final de cuentas hubo le da contexto complicado beneficio? para doña Laura en eso. Pero yo creo que el ciudadano dimensiona, creo que no todo en esto es blanco y negro. Mi lectura es que dimensiona una mejora, lo cual es positivo, pero falta más. Y yo creo que ahí es la apuesta a que como país tenemos que hacer. Por eso es que yo insisto tanto que las otras opciones es volver a lo que teníamos antes, es ir para atrás. Y nosotros lo que necesitamos es ir hacia adelante. Y por eso, esa es la disyuntiva. No solo en el sentido de posibilidad, sino en el sentido de responsabilidad. Es una responsabilidad para las personas de mi generación, de asumir nosotros nuestro propio futuro en las manos y decir, ok, nosotros tomamos nuestra Costa Rica y la construimos sostenible, limpia, sin corrupción, en la que las cosas pasan, en la que Costa Rica brilla y brilla en el mundo. Eso es el reto de nuestra generación. Pero entonces, ¿cómo vamos a mantenernos al margen y permitir que las personas que gobiernan desde los 80 sean las que sigan controlando los destinos del país, como ya lo hicieron y como ya se demostró que generó gran insatisfacción en la ciudadanía? ¿Cómo lograr hoy que un gobernante nuevamente vuelva a hacer grandes transformaciones? Porque el desarrollo no lo vas a conseguir al ritmo que tenemos hoy en día. Logre hacer grandes transformaciones del país y que empodere nuevamente a un ciudadano que sea más exigente, no solamente en los temas de corrupción, sino en relación a esos logros. Porque no es posible, con todo respeto para el ciudadano y para la actual administración, que el puente de la Platina pueda representar tanto. O sea, es un lunar en la historia de este país, es una psicosis de frustración que había, pero no estamos hablando del puente de Bósforo, no es el puente de San Francisco, no es el London Bridge, es perdóname la palabra, un pinche puente que hoy representa demasiado en el elector a raíz de tanta frustración. Yo creo que tiene un elemento simbólico. Que es importante. Vamos a ver, Costa Rica es capaz de construir Reventazón, que es una obra magnífica y la segunda obra más grande de infraestructura de Centroamérica después del Canal de Panamá, y somos capaces de hacer eso, pero eso como no es tangible, sí está en la seguridad energética y de electricidad del país, pero como no es tan tangible, no tiene esa dimensión. Pero cuando hablamos del puente de Alfredo González, tiene una dimensión casi que personal, porque ahí pasan miles de personas al día y ya es un tema personal, no es un tema hipotético. Entonces yo creo que ahí hay un gran valor simbólico. Pero vamos a eso, es que la política tiene que volcarse una vez más, y ahí va por las expectativas ciudadanas, tiene que volcarse a mejorar la experiencia de vida de la gente. Tiene que tener ese impacto. Si la política simplemente es un juego de cúpulas y de abstracciones, pero no tiene una mejora real del ciudadano y no pone de primero el ciudadano, pues la política va a generar baja expectativa, indiferencia, porque entonces ahí vamos con que todos son lo mismo, da igual quién quede. Eso es lo que hay que cambiar. Y yo también, el análisis que haces es muy acertado. Tenemos una institucionalidad fuerte y unas leyes fuertes. Dicen a veces que si llega un jerarca malo a una institución, pues la institución inercialmente llevará una ruta por presupuesto, por su personal, por etcétera. Pero la ventaja es, con una institucionalidad fuerte y una dirección clara que empuja y acelera esa burocracia, no en función de sí misma, sino en función del objetivo ciudadano, la gente empieza a creer. Yo lo vi, y lo vi en las expresiones de muchas personas. Yo recibí muchísimas personas en mi oficina siendo ministro, y yo veía cuando la gente llegaba, a veces casi que rutinariamente, y le ponía uno los papeles y le decía, este problema está desde tal año, y pasa tal y tal cosa, y nosotros vinimos a hablar en el 2005, y vinimos a hablar en el 2010, y ahora estamos hablando con usted. Es como el cuarto ministro que nos recibe, y está este problema. Entonces casi que lo hacen porque tienen que hacerlo, pero sin la fe de que eso se va a resolver. Pero cuando uno asume un tema de esos,
y le dicen, sí, es que desde el 2000 tanto hay un juicio pendiente, un fallo de la Sala Constitucional porque la escuela de la Carpio no se ha construido y no tiene las condiciones. Entonces eso lo ve uno. Pero cuando se logra, después de tantos años, y se logra limpiar el terreno, y se logra relocalizar 23 casas para poder darles una solución de vivienda y liberar el espacio, y eventualmente la comunidad se compromete, y se demuele eso, y está el terreno ya en el fideicomiso, y se logra lo que no había pasado en años, la mirada de la gente cambia, porque la gente dice, sí se pudo, cree, confianza. La confianza es el oxígeno de la buena política. Y para eso, y la confianza se nutre no solo de verbo y de hablar bonito, la mejor confianza se nutre de resultados. Y los políticos cada vez más tienen que estar obsesionados con resultados, y no resultados para sí mismos, no resultados para la prensa, que está bien que lo vea, los resultados es para la gente. Yo con frecuencia, Carlos, hago referencia a esto, ya en este programa lo he dicho, que ningún gobernante debería estar satisfecho con su gestión de gobierno si al menos no logra disminuir la pobreza. O sea, me puede enseñar todas las carreteras del mundo, toda la infraestructura, me puede sacar los números de qué bien anda la inversión privada, extranjera y nacional, me puede dar números macroeconómicos fabulosos, pero si la pobreza sigue estancada, el famoso bien común y la visión hacia el prójimo es falsa. En este gobierno, y estando vos en el ministerio, en el IMAS, se logra disminuir la pobreza un poquito. Bueno, 1.9 puntos porcentuales no es poquito, y son miles de pero personas. Se logra hacer desde el asistencialismo, porque este gobierno, y vos estuviste como ministro de Trabajo también, tenés las dos visiones, este gobierno no ha logrado disminuir el desempleo. Y cuando ha disminuido el desempleo es porque la gente ha dejado de buscar empleo. Se cansó de buscar empleo y entonces ya cuando hacen la encuesta no son evaluados como desempleados, sino que sencillamente tiraron la toalla. Eso no es sostenible. ¿Qué harías vos como presidente de la República para mejorar esa situación? Tiene dos elementos y creo que ese es un buen análisis, pero hay que profundizar. Ciertamente sí se logró en este gobierno reducir la pobreza, y 1.9 puntos porcentuales en 2 años no es poca cosa, y es estadísticamente significativo, no es que fue obra de la casualidad. Vamos a ver, el modelo que se desarrolla en Puente al Desarrollo no es un modelo meramente asistencial, tiene un componente de asistencia, pero está condicionado a que estas familias entren en programas de educación, de salud, de capacitación, para eventualmente lograr salir de la pobreza por sus propios medios. Ahí hay un cambio grande de paradigma, entonces no es meramente asistencialista, sino de promoción humana, y eso es satisfactorio. Ahora, nosotros podremos, bajo este modelo, lograr reducir un poco más la pobreza, y es lo que dejamos diseñado y es lo que yo aspiro que pase. Yo tengo confianza que si la ruta sigue así, se logrará este año. Tendremos que ver los resultados, pero yo tengo confianza que se logrará. Pero en 2008, el gobierno de Oscar lograron bajarlo a 16 y un poquillo, y vino la crisis y bueno, la gente que está en el límite de la pobreza o en la clase media, está tan agarrada de eso, que cualquier movimiento económico cae, ¿verdad? Eso es parte de lo que de la importancia de tener un entorno macroeconómico estable, y creo que en la parte no solo social sino macroeconómica este gobierno lo ha sabido manejar. Ahora, ciertamente para llevar y reducir todavía más esas cifras, y que estamos claros que hay que hacerlo, no solo va por el componente de la parte social y la parte asistencial y la parte promoción, va en mucho por dos áreas que yo tengo gran claridad que tenemos que trabajar. Una, esa gran parte de desempleo son de las poco más de 200,000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran, son principalmente jóvenes, personas de 15 a 35 años. Y también principalmente el 67% de esas personas no tienen secundaria. Entonces estamos hablando que las personas en mayor desempleo son las personas que tienen mayores cualificaciones o que no tienen estudios. Así es. En la parte más dinámica de la economía, Costa Rica está creciendo, y las personas que logran educarse en áreas de tecnología, en idiomas, informática, logran ubicarse en puestos de trabajo. Que la inversión extranjera, que viene esa inversión, digamos, ¿no? Ahí hay un componente importante. No es que vamos a pelear contra eso, no, pero necesitamos complementar eso. La propuesta para generación de empleo, por un lado, tiene que ver con esa gestión mejor de lo educativo.
nosotros, como tenemos esta capacidad instalada educativa, no nos podemos conformar con lo que tenemos. Por un lado, tenemos que mejorar el evento educativo ahí en las aulas, que sea entretenido, que sea pertinente, que tenga las condiciones, tanto de infraestructura, baterías de baños, profesores que no estén preocupados porque les pagan o no les pagan, sino que estén preocupados por los niños y las niñas. Y también la capacidad de traer al sistema a las personas que están excluidas de él. Eso es un elemento diferenciador para calificar. Nosotros tenemos esa capacidad. El INA al año atiende a cerca de 150,000 personas. Eso es casi el 70% equivalente de las personas desempleadas. Tenemos como país la capacidad de, solo con el INA, sin hablar también de las posibilidades con MEP u otras, de dar capacitación a esas personas con programas más integrales. Tiene que ver con cuidado, tiene que ver a veces con asistencia económica, porque si no las personas, hay una alta deserción, sobre todo en los estratos más vulnerables. Entonces, la gestión educativa para elevar ese nivel de conocimiento y de calificaciones en un país pequeño, de solo 5 millones de habitantes, conectado con una economía global, donde podemos generar muchísimo más empleo. Pero la segunda, para conservar eso, podemos tener a la gente calificada, educada, pero tenemos que generar el empleo. Y el empleo no solo es cómo. Hay que responder otra pregunta que hemos soslayado por muchos años. ¿Empleo dónde? Y hay dos caras de una misma moneda que son uno de los problemas principales de Costa Rica. Por un lado, gran área metropolitana, congestionamiento. Es el principal problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, mucha gente de las áreas periféricas, de las costas, de las fronteras, vienen a San José a buscar estudios, a buscar trabajo. Hace mucho tiempo, y en este gobierno de tu partido no hemos visto ningún cambio. Bueno, pero vimos cambio en la Ni parte... siquiera yo creo que vimos en cambio... la sectorización de los buses. Vimos un cambio importante, por lo menos en lo que competió a mi gestión, en la parte de la gestión social. Ahí se demostró que sí se pudo hacer esa reducción. Bueno, pero vamos a sacarte... yo tengo claridad, no, pero vamos a trabajo. Hay que generar empleo fuera del GAM. Hay que generar empleo y tenemos que especializar eso zonas. Se dice hace 40 años. Bueno, pero la diferencia es que hay que hacerlo. Se nos va el programa y quiero tocarte varios temas, aunque sea rápido. Estábamos en un espacio de trabajo y de seguridad social, que fue que te desarrollaste estos 3 años, entonces estás muy cómodo ahí. Hay que sacar de la zona de confort. Exactamente. El tema fiscal, el tema monetario. ¿Qué harías diferente? Porque este gobierno ha tenido también una ventaja, bien para el país y bien para el gobierno, de que las circunstancias internacionales le han favorecido mucho. Pero sigue el tema fiscal pendiente. ¿Qué harías vos significativamente en ese caso, que inclusive cuando te oigo y te leo y te veo, encuentro diferencias ideológicas entre vos y Welmer Ramos? Siento a Welmer más a la izquierda de la posición en que te ubico yo a vos. ¿Qué harías diferente o en qué fortalecerías lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, no es un tema que me sea tan ajeno. Mi tesis de maestría en ciencias políticas tiene que ver sobre la discusión política del plan fiscal en la administración de Abel Pacheco. Entonces es un tema yo quería llevarte a un campo difícil. No, podemos buscar otro y ver cómo la juego. Vamos a ver, ¿qué sería distinto? Yo creo que lo que se requiere es llevar a un diálogo profundo en el tema, pero no con los actores, o no solo privando a los actores legislativos. ¿Por qué? Los actores legislativos en esto han jugado como una caja de resonancia de otros sectores que están fuera de la Asamblea Legislativa incidiendo. Unos preocupados por el tema de renta y el IVA, y otros preocupados por un factor nuevo que es el empleo público. Entonces, cuando a un sector no le gusta el empleo público, incide en la Asamblea Legislativa. Le ha cargado la mano como problema fiscal. Y entonces ahí hay un trabonazo que tenemos ya de bastante tiempo. Hay que desentrabar eso. Y mi experiencia como ministro de Trabajo me hizo ver que los sectores a lo interno saben de la situación tanto compleja en lo fiscal, tanto sindicatos como sector empresarial saben que tenemos una situación compleja, y también saben que tenemos que reformar el empleo público. Ahora, ahí hay un matiz. Yo no creo en reformar el empleo público para resolver el tema fiscal, porque eso no es lo que lo va a reformar. Y no se soluciona. Pero sí hay que reformar el empleo público para que sea más eficiente y más equitativo.